conceptismo es una corriente literaria del barroco del siglo XVII en España. Este profundiza en el sentido o concepto de las palabras. Se puede definir como una agudez mental que da preferencia a las ideas con el fin de impresionar la inteligencia o el deseo de decir mucho en pocas palabras. Un dato curioso es que conceptismo significa juego de ideas. Características. El estilo literario presenta las ideas y los conceptos de manera concisa y ordenada. Se emplea el doble sentido, la metáfora, la alegoría, la antítesis, el paralelismo y otras técnicas para establecer relaciones entre conceptos. La ironía, la antimología, los equívocos, las paradojas y los pseudomas son los recursos más utilizados. Trabaja con el pensamiento abstracto. El fondo era más importante que la forma. Busca lo nuevo y lo extraordinario con el fin de causar admiración. Se destacó en la prosa, usó matices semánticos, usó en los textos juegos de ideas, conceptos y relaciones lógicas, presentó contenidos conceptuales, razonamiento lógico, intención de convencer, silogismo y sofismo. Hay que aclarar además del razonamiento lógico, dos características importantes de ese estilo eran el sofismo y el silogismo. El sofismo se basa en el argumento lógico que genera una ilusión de verdad. Esto se debe a que se asocia con algo engañoso que parece real, ya que utiliza argumentos verdaderos. Por otro lado, el silogismo se basa en la deducción. Este presenta dos premisas que generan una tercera proposición lógica, es decir, es una conclusión extraída de dos o más proposiciones declarativas. Buenos días, yo soy Diego y ahora voy a hablar sobre el conceptismo y Francisco Quevedo. ¿Quién fue Francisco Quevedo? Él era un importante escritor del siglo de oro, nacido en Madrid, en España, obviamente. ¿Cómo era su poesía? Bueno, su poesía se basaba en el conceptismo, ya que se basaba en hacer todo de manera mucho más sencilla, a diferencia de su archienemigo, por decirlo de esa manera, Góngora. La pregunta está, si era un poema tan sencillo, ¿cómo se leen estos? Bueno, en este caso tenemos un poema que se ve en pantalla que dice así: ayer se fue, mañana no ha llegado, hoy se está yendo sin parar un punto, soy un fue, será y un descansado. En este caso vemos que habla el paso de los años, ya que al referirse a un ayer se fue y un mañana no ha llegado, es el tiempo, ya que el tiempo futuramente no ha llegado, en el pasado ya se ha ido. En el presente sigue sin ni siquiera parar. Y cuando habla de soy un fue y será y es un cansado, habla del mismo refiriéndose a la edad. Todo comenzó en los siglos XVI y XVII, fue una tendencia estética dentro del movimiento barroco del siglo de oro español. Derivó del conceptismo, cuya complejidad estaba en la forma y esencia, ya que hacía muy difícil la comprensión de sus contenidos, dando como resultado que algunos críticos dijeran que se estaba adelantando el concepto del arte por arte, proponiendo así el uso de la metáfora pura para un lenguaje florido y enigmático que ocultaba los significados y mensajes de las formas expresivas propias de la lírica, el teatro y la oratoria, dándole más importancia a la estructura. Características. Hubo un manejo a discreción de la gramática y del objeto de la obra como un ejercicio expresivo y reflexivo, tomando el lenguaje como un espejo de la realidad. Luego se buscó el dinamismo, la confrontación sensorial y la hiperbolización de la realidad, y por último, la originalidad y el ingenio. Características específicas. La especularidad en la sintaxis se logra a través de la contraposición de imágenes poéticas, luego sigue la latinización de la sintaxis que genera la ruptura del orden gramatical a través del uso desmesurado del hiperbatón, y por último, el uso de los recursos ornamentales que sería el lenguaje sonoro y exagerado. Luis de Góngora fue el mayor representante del culteranismo o gongorismo, siendo un poeta y dramaturgo español perteneciente a la época del florecimiento del arte y la literatura española, conocido como Siglo de Oro. ¿Cómo era su poesía? Su poesía no pretendía tener realidad, sino transformarla en metáforas, en un mundo de belleza. Góngora compuso dos periodos distintos, uno que eran los temas ligeros, que los utilizaba para sus romances, décimas y letrillas, y otro que era el culterano, donde hace alusión a temas mitológicos, hiperbatos y cultismo. ¿Cómo leer un poema suyo? Como ejemplo de esto tenemos un fragmento de un poema de Góngora: tu arrogante esplendor, ya que no bello, del último occidente, rugoso penda el nácar de tu frente, sobre el crespo zafiro de tu cuello, que Himeneo a sus mesas destina. Este poema es un tipo de descripción que representa a un animal, en este caso un pavo. Como en este, no es fácil entenderlo por sus palabras poco conocidas como nácar o penda, o no conocer a Himeneo, que es el dios mitológico de las ceremonias de boda. Autores que nos ayudan a entender este
como la última parte donde dice que Himeneo a sus mesas destina, que nos dice que es en realidad algo para comer, u otros factores que son más físicos como rugoso penda el nácar de tu frente sobre el crespo zafiro de tu cuello, que nos hace referencia tanto al color como a la textura de su. En conclusión, este como otros poemas del culteranismo solo se entienden si uno tiene saberes previos, o sea que no son para todo el mundo, como en el siglo XVII, ya que incluyen metáforas que no son fáciles de entender formando una descripción. Gracias por su atención. En el pleito más épico de los dos poetas tenemos al conceptismo con Francisco Quevedo y al culteranismo con Luis de Góngora. Esta pelea era bastante increíble, ya que se representaban los dos polos opuestos. Uno pensaba que tocaba hacerlo de manera compleja, mientras el otro decía que la mejor manera de expresar las cosas era de una manera precisa, sencilla y concisa. Esta pelea duró por mucho tiempo y técnicamente se permaneció en anonimato, hasta que después de un momento todo ese muro fue echado a la basura. Después de que fueran en España, más específicamente en Madrid, mientras Francisco le decía a Quevedo, este le lanzaba insultos mediante poesía diciéndole que era un judío, lo cual era un insulto bastante fuerte en ese entonces. Al fin y al cabo se insultaban mediante poemas, por ejemplo, Musa que sopla y no inspira, y sabe que es lo traidor, poner los dedos mejor en mi bolsa que en su lira. No es Apolo, que es mentira, le dijo Francisco a Quevedo, y este le respondió. Eres un hombre a una nariz pegada, eres una nariz superlativa. Eras una alquirata medio viva, eras un peje de espalda mal barbado, eras un reloj de sol mal encargado, eras un elefante con boca arriba, eras una nariz hoyón y un escriba, un ovidio nazón mal narigado, eras un espolón de una galera, eras una pirámide de Egipto, las 12 tribus de narices eras un narcisismo infinito, frisón, archinariz, caratuela, sabañón garrafal, morado, frito. Además de esto llevó a un pleito que es un lugar también que se convirtió en una parte muy histórica, la cual fue la casa de Quevedo y de Góngora. En ese entonces, Góngora había gastado mucho dinero y terminó pagando el alquiler en una casa. Cuando Quevedo se entera de esta, la termina comprando con toda su fortuna y termina tomando las escrituras de la casa. Después de ello aprovecha la primera vez que no le puede pagar la renta para poder sacarlo de su vivienda y de esta manera continuar con el pleito. Por eso se le consideraba uno de los pleitos que solo se terminaría a la muerte entre los dos poetas más épicos. Bueno, esto fue todo por hoy, amigos. Muchas gracias por toda su atención. Hasta la próxima.